Previvero de palma. Normalmente, las plántulas atraviesan dos etapas durante su permanencia en el vivero. La primera es la etapa de previvero, donde la semilla germinada es sembrada en fundas plásticas pequeñas. Luego viene la etapa de vivero, donde las plantas se desarrollan hasta ser llevadas al campo definitivo. En el previvero se proporciona la mayor protección posible para obtener plántulas de muy buena calidad. Lienado de fundas. Se utilizan fundas plásticas de color negro de 6 por 8 pulgadas, con 6 perforaciones a cada lado. Las fundas se las debe llenar casi hasta el borde, dejando un espacio de aproximadamente 3 centímetros, para colocar una cobertura a base de fibras o escobajo desmenuzado. Esta práctica reduce el costo de mantenimiento, evita el desarrollo de malas hierbas y mantiene la humedad. Un obrero con experiencia puede llenar de 800 a 1200 fundas en el día cuando el sustrato está apilado. Alineado de fundas. En un cobertizo, formar platabandas de 10 fundas de ancho por 100 fundas de largo, sobre una base de material permeable como cuesco o grava para permitir un buen drenaje. Estas fundas deben estar listas por lo menos 2 semanas antes de la siembra. Siembra. En la semilla germinada hay que diferenciar la plúmula, que es la parte aérea de la planta, y la radícula, que es la raíz. Para realizar la siembra, humedecer el sustrato de las fundas, abrir un hoyo de aproximadamente 4 centímetros de profundidad en el centro de la funda. Luego, colocar la semilla con la plúmula hacia arriba y cubrirla con una capa de tierra, evitando que se queden espacios vacíos. Nutrición del cultivo de palma. La fertilización es fundamental en el cultivo de palma, y antes de realizarla es necesaria el muestreo foliar y de suelos. La combinación de ambos permitirá emitir un diagnóstico para conocer si la fertilización está acorde a las necesidades que requiere el cultivo. Análisis químico del suelo. Debe realizarse antes de la siembra. Dependiendo de las características del terreno, se deben tomar entre 25 y 30 submuestras del suelo a 2 profundidades, de 0 a 20 centímetros y de 21 a 40 centímetros, estableciendo puntos en zigzag, tratando de cubrir todo el lote. Las muestras se mezclan por separado en un recipiente por cada profundidad. Al final de cada recipiente se obtiene una muestra de 1 kilogramo, la cual, previamente preparada e identificada, se remite al laboratorio para su análisis. Análisis foliar. Ofrece una importante ayuda para los planes de fertilización y revela el estado nutricional de la planta. En plantas menores a 6 años, la muestra se obtiene de la hoja número 9 y posterior a esa edad en la hoja número 17, tomando 3 foliolos de cada lado del tercio medio de la hoja. Fertilización. La fertilización debe realizarse de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de suelo o foliar. En el análisis se determinan niveles alto, medio o bajo para cada nutriente que necesita la planta de palma. En el cuadro se detalla la recomendación de fertilización para plantaciones jóvenes de 1 año de edad. El fertilizante se aplica a 50 centímetros de la planta formando un círculo a su alrededor. Recomendación de fertilización para plantas jóvenes de 2 años de edad. El fertilizante se aplica a 1,50 m de la planta, formando un círculo a su alrededor. Podas en el cultivo de palma. Es una actividad en el cultivo que tiene como objetivo mantener un número determinado de hojas necesarias para el desarrollo de la palma y facilitar la labor de cosecha. La poda se realiza con cuidado, a fin de no causar heridas al tronco, a los tocones de hojas cercanas ni al pedúnculo del racimo, lo que daría lugar al ataque de insectos como la hualpa que podrían causar la muerte de la planta. No se debe podar aquellas hojas donde emerge y sostiene el racimo. En plantas jóvenes menores a 5 años, la eliminación de hojas es mínima y se limita exclusivamente a hojas secas y destruidas.
El corte de hojas se efectúa lo más cerca del tronco en la parte más angosta del tocón, dejando aproximadamente 15 centímetros del tronco a fin de evitar la retención de frutos. Se cortan las hojas envejecidas y las que hayan perdido el 50% del área foliar. Es conveniente realizarla una vez por año en los meses de menor precipitación, observando que la planta conserve de 35 a 40 hojas. Esto puede provocar daños directos e indirectos. En el daño directo, la larva realiza galerías hacia el interior de los tejidos, llegando a matar a la palma o causando deformaciones, las cuales producen la anomalía conocida como hoja pequeña. El daño indirecto y de más peligro se da porque el insecto es vector o portador del nemátodo Bursapelenchus cocopilus, que es el causante de la enfermedad llamada anillo rojo. Control. Las medidas de control son de carácter preventivo y de manejo de las plantaciones, ya que una vez establecido el insecto, los daños se evidencian muy tardíamente y son irreversibles. Se debe evitar heridas innecesarias por prácticas agrícolas de rutina. Tratar las heridas con Benfuracarb en dosis de 250 a 300 ml en 100 litros de agua. Adicionalmente, se puede colocar trampas para la captura de los insectos adultos. Las trampas pueden ser construidas con recipientes plásticos de 10 a 20 litros de capacidad, en los cuales se abren dos ventanas laterales en la parte superior del recipiente, dejando el área cortada como una cubierta o visera para evitar la entrada del agua. En el recipiente, añadir trozos de piña o caña de azúcar. Al interior de la trampa, guindar con un alambre de 20 centímetros de largo la feromona rincoforol. Las trampas se deben colocar en zonas boscosas y en el contorno de la plantación cada 100 metros lineales. Si la población de insectos vectores o la incidencia de anillo rojo es alta, se debe colocar una trampa cada 1 a 2 hectáreas. Cuando se renuevan plantaciones, es importante aplicar en los cortes de troncos Benfuracarb en dosis de 250 a 300 ml en 100 litros de agua, cada 15 días por 3 meses. Las plantas que presentan síntomas de anillo rojo deben tumbarse, partirlas y quemarlas. Cosecha, poscosecha y transporte de los frutos. La cosecha de los racimos de palma aceitera debe propender a la obtención de los frutos en estado de madurez adecuado, con el fin de obtener la máxima cantidad de aceite del mesocarpio, lo que está determinado esencialmente por el genotipo del material sembrado, condiciones ambientales y manejo agronómico. Generalmente, no todos los frutos de un racimo maduran al mismo tiempo, siendo importante establecer criterios precisos para definir la época de cosecha. Estado de madurez del fruto. Se considera como buen criterio de madurez cuando los frutos del racimo, a más de presentar un cambio de coloración de rojo anaranjado a rojo opaco, se observa el desprendimiento natural de más de 5 frutos. Frecuencia de cosecha. La fructificación de la palma es constante, lo que obliga a realizar cosechas continuas a través de todo el año. La cosecha está en relación con la edad de la planta y condiciones de clima de acuerdo con el siguiente calendario. En plantaciones de 3 a 4 años de edad, en época lluviosa se tiene 5 días de cosecha y en época seca 7 días. En plantaciones de 5 a 8 años, 7 días de cosechas en época lluviosa y 10 días en seca. En plantaciones de 9 a 15 años, en la época lluviosa se cosecha 9 días y 13 días en la época seca. Para plantaciones mayores a 15 años, 15 días de cosecha en época lluviosa y 20 días en época seca. Recolección y transporte de racimos y frutos. El mantener las coronas limpias de malezas facilita la recolección de racimos y frutos, lo que se traduce en ahorro de mano de obra. La recolección es manual, en tanto que el transporte de la fruta dentro de la plantación puede realizarse con obreros, semovientes o maquinaria. El transporte de fruta desde la plataforma de recolección a la extractora debe realizarse dentro de las 24 horas después del corte del racimo, evitando al máximo su estropeo para minimizar el incremento del porcentaje de acidez del aceite y pérdida de peso. Proceso de extracción del aceite de palma.
Ingreso de pipas y camiones de frutas. Ingreso de camión de fruta. Contamos con identidad preservada. En báscula se verifica que la fruta que ingresa provenga de fincas certificadas para darle ingreso. Se toman los datos y el peso bruto. Ingreso de pipa. Se revisa la limpieza de la pipa y se cierra la válvula. Se ingresan los datos en el sistema de báscula y se registra el peso tara. Análisis. El objetivo es tener el porcentaje de cada tipo de maduración del racimo verde: maduro, sobremaduro, podrido y que no tengan pedúnculo largo. El procedimiento consiste en: se lanza un lazo y se cuentan 15 racimos. Se revisan cuántas pepas desprendidas tiene cada racimo. Área de tolva. El objetivo es llenar las vagonetas de una manera uniforme. Con un tríquet se levanta el camión para voltear la fruta en el área de tolva y luego se limpia el camión para vaciarlo completamente. Se abren las compuertas hidráulicas para llenar cada una de las vagonetas con capacidad de 6.3 toneladas de fruta fresca y luego son trasladadas al área de esterilización. Esterilización. El objetivo es cocinar la fruta para que pueda separarse la pepa del racimo y deshidratar la almendra para una mejor separación de la cáscara. El procedimiento consiste en abrir las compuertas del esterilizador por medio hidráulico y se ingresa el tren de vagonetas. Se cierran las compuertas e inicia el cocimiento de fruta a una temperatura de 135 grados centígrados para facilitar el proceso de la desfrutación y trituración de la nuez. Área de volteo. El objetivo es retirar la fruta de las vagonetas para alimentar el transportador de fruta. El procedimiento consiste en ingresar la vagoneta al tambor de volteo hasta vaciarla de fruta, que será trasladada al área de desfrutación. Desfrutación y extracción. El objetivo es extraer la mayor cantidad de aceite posible de la fruta de palma. El procedimiento consiste en: la fruta se eleva a través del railer que sube el racimo a los desfrutadores. En el desfrutador se separa la pepa del racimo para alimentar los digestores, en donde se macera por 30 minutos a una temperatura de 90 grados centígrados a 100 grados centígrados. Se abre la compuerta de la prensa para alimentarla y obtener el mayor porcentaje de extracción. Proceso de raquis. El objetivo es recuperar el aceite adherido al racimo vacío de la fruta de palma. El procedimiento consiste en: luego de la desfrutación, el racimo vacío se transporta a las picadoras. Se traslada a las prensas de las que se obtiene la fibra de raquis y el aceite adherido. El aceite obtenido en las prensas se traslada a clarificación. La fibra que se obtiene se dirige al área de caldera y a camiones que la llevan a campo para materia orgánica. Clarificación. El objetivo es obtener la mayor cantidad de aceite posible. El procedimiento consiste en: del líquido que se obtiene en la extracción, este se traslada al tanque preclarificador. El aceite se traslada al tanque sedimentado y luego pasa por un tamiz para quitar partículas gruesas. Pasa por unos ciclones desarenadores de primer paso. Este líquido pasa a un tanque clarificador en el que se separa el aceite y residual de lodos líquidos con un porcentaje de aceite. Se pasa a tamiz y desarenador de segundo paso. Se envía al tanque alimentador de tricanter donde se obtiene aceite y aguas lodosas. Las aguas lodosas se van al tanque de alimentación de centrífugas en donde se recupera el aceite y se obtiene aguas residuales. Todo el aceite recuperado se envía al tanque sedimentado en el que se separan partículas de lodo y agua que tenga el aceite. El aceite pasa por un secador y se obtiene el aceite terminado que se bombea al tanque de aceite terminado de aceite crudo de palma o CPO, por sus siglas en inglés. Palmistería. La fibra se conduce en el transportador de torta
en donde la nuez cae al tambor pulidor. La fibra es succionada por el ventilador de fibra y es transportada a la caldera. La nuez se sube al silo, se seca, se dosifica, se envía al ciclón despedregador y se pasa al clasificador de nuez. La nuez clasificada cae a los trituradores. La nuez triturada consta de cáscara y almendra, la cual se separa a través de un ciclón. El ciclón envía la cáscara al transportador de fibra para la caldera. La almendra se eleva a un silo para secarla y pasarla al área de extracción de palmiste. Extracción de palmiste. El objetivo es tener la mayor cantidad de aceite de almendra de palma y obtener la harina de almendra de palma. La almendra del área de palmistería se eleva a las tolvas de almendra. La almendra pasa a una prensa de primer paso, en donde se obtiene una torta y líquido. La torta se eleva a tolva y prensado de segundo paso, y a un silo de harina en donde se empaca en sacos de 100 libras. La parte líquida pasa por un tamiz para quitar partículas gruesas. Se pasa a un segundo tanque y se bombea a un filtro autolimpiante hasta obtener el aceite de almendra de palma, y al tener un color cristalino, se envía al tanque terminado de aceite de almendra de palma para enviarlo a tanques de almacenamiento. Almacenaje del aceite. Se cuenta con tanques de almacenamiento